Hay veces en las que vamos al cine y al ver una película por primera vez sentimos que ha sido escrita expresamente para nosotros. Sentimos una especie de conexión indescriptible con la historia por distintas razones, porque vemos un personaje que nos recuerda a nosotros mismos y con quien nos sentimos identificados, porque tratan temas que nos tocan muy de cerca o porque simplemente nos emociona, nos hace reír, nos hace llorar. Eso es lo que me ha pasado con Ready Player One y quizá a muchos de vosotros también, y no en vano ha sido el estreno de Spielberg más exitoso de la última década, desde Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. En este vídeo pretendo analizar si es tan buena y dónde radica su éxito. ¿Lo descubrimos? Para mí la espera se ha hecho interminable. Desde que me leí el libro estaba deseando que saliera la película y cada nuevo detalle que iban adelantando sobre ella hacía que mis expectativas crecieran y crecieran. Cuando se descubrió el reparto final, cuando salieron las primeras imágenes, el primer teaser, el primer tráiler, era todo increíble. Las primeras pistas sobre la película y sobre el tipo de historia que va a ser ya nos las da el póster oficial. Fijaos. Este póster es toda una declaración de intenciones. Fijaos simplemente en el detalle de que es una ilustración, no es una fotografía. Y eso nos recuerda al espíritu de las películas juveniles de los años 80, como Los Goonies, como Regreso al Futuro, como Indiana Jones. Además, si nos fijamos en el póster directamente se recurre a la principal baza de esta película, que es la nostalgia. Vemos elementos como el gigante de hierro, el robot de Gundam, la nave de Cowboy Bebop o por supuesto el DeLorean. Además, el gesto del protagonista levantándose el visor con la mano derecha y poniéndoselo en la frente ¿no os recuerda a otro famoso póster ochentero? Efectivamente, Regreso al Futuro ha sido la influencia más clara y más directa sobre esta película y por eso quizá me gusta tanto. Además, la promoción que han hecho me ha parecido brutal. Han sacado una serie de pósters homenajeando las portadas clásicas de todas esas películas ochenteras que tanto les influyeron, como Regreso al Futuro, Los Goonies, Risky Business, El Club de los Cinco, y todas ellas con los personajes principales de esta historia. Me parece brillante. Bueno, la película está basada en la novela homónima de Ernest Cline, que tengo aquí, y un amigo me la recomendó hace ya casi 2 años absolutamente convencido de que me iba a encantar, y obviamente no se equivocó. En cuanto cayó en mis manos la devoré, me la leí en tan solo 2 días. Nunca me había leído un libro de tal grosor en tan poquito periodo de tiempo, pero es que me fascinó. Desde la primera página no podía parar de leer. Sentí, ya os digo, que había sido escrita para mí. Y además, como no me iba a gustar, mirad cómo se presenta el autor en esta foto. Aparece con su propio DeLorean, el Ecto 88 o Ecto 88, que es como se llama su coche, porque es una mezcla de varios vehículos ochenteros. Tiene la forma del DeLorean, tiene las luces del coche fantástico y además en las puertas tiene pegatinas de la furgoneta de los cazafantasmas. Es una pasada. Que de hecho así es como se describe el DeLorean de Parzival en el libro, que está bastante basado, como veis, en el real. Y este hombre, el escritor Ernest Cline, además es un personaje muy curioso. Él es guionista de Hollywood y cuando escribió la novela en 2011, antes de publicarla, un año antes, vendió los derechos a la Warner para que hicieran esta película. Él estaba convencido de que iba a saltar al cine esta novela y obviamente tú la estás leyendo y te lo estás imaginando. Pero lo que no se imaginaba era que el encargado de dirigirla iba a ser Steven Spielberg, uno de sus directores predilectos. Imaginaos. Creo que es absurdo hacer una comparación entre el libro y la película, y ahora veréis por qué. Siempre que se hace una adaptación cinematográfica de una novela, es imposible recrearla al 100%, quedan muchas cosas en el tintero y obviamente se explica algo de una manera mucho más detallada con las páginas de un libro que en una película de 2 horas o 2 horas y pico. Pero en el caso de Ready Player One es una adaptación bastante atípica. Os cuento, pero sin entrar mucho en detalles, por si acaso alguno quiere leerse la novela después de haber visto la película, no voy a hacer spoilers del libro, tranquilos. Mientras que el espíritu es el mismo y a grandes rasgos los detalles importantes se mantienen intactos, hay cosas que cambian de una manera sustancial, de manera que lo convierten en 2 historias paralelas que comparten ese espíritu de aventuras y esa idea general, pero son historias totalmente independientes, de manera que tú puedes ver una conociendo la otra sin saber qué te puedes esperar. Y eso también es un punto a favor, que sea capaz de sorprender al espectador a pesar de que viene de algo que ya conocía. Por ejemplo, las 3 llaves, la llave de cobre, la de jade y la de cristal, y las 3 maneras de conseguirla, son pruebas totalmente distintas tanto en el libro como en la película. Pero eso no es malo, porque eso hace que te sorprendas como espectador, que a pesar de haberte leído la novela, veas la película y no sepas qué esperar.
Y viceversa, si has visto la película y vas a leer ahora el libro, no sabes qué te vas a encontrar. Y eso es un punto muy a favor, en mi opinión. Al final se han convertido en dos historias que merecen mucho la pena ser vividas, ya sea como un espectador cinematográfico o como un lector. Ahora sí, nos centramos estrictamente en la película. Considero que recupera de una manera muy buena el espíritu de esas películas adolescentes, juveniles de los años 80. Tiene un guión brillante que cuida todos los detalles. Luego entraré en las referencias, pero de momento me fijo en los objetos que aparecen en la película y que tienen una vital importancia en el argumento. Por ejemplo, la primera vez que vemos a H se encuentra en el planeta Doom, en medio de una misión intentando conseguir ese guante que te permite convertirte en un robot gigante durante 2 minutos. Es el mismo guante que utilizará Daito al final de la película y en el que escogerá la forma del Gundam. Luego, después de que Parzival consiga la primera llave y los 100.000 puntos, decide ir a esa especie de mercado para comprar objetos y ahí aparece el Cataclista, que tiene un peso bastante importante al final de la película, la Santa Granada, que es la que utiliza también más adelante, o el cubo CMX. Lo que quiero decir con esto es que es un guión coherente, es consecuente y que maneja muy bien la dosis justa de información que va dando al espectador a lo largo de la película para que vaya formando sus propias conclusiones mientras la ve. Los personajes principales me encantan y además es muy fácil conocerlos, no solo por las conversaciones sobre cultura pop que tienen entre ellos, sino por los pequeños detalles. A mí me encanta que se cuiden los detalles. Por ejemplo, cuando Samantha o Wade se ponen las gafas, el visor virtual, todos tienen en cada uno de ellos pegatinas personalizadas con las cosas que le gustan. Aparecen series, aparecen películas de los 80 y también más adelante cuando van en la furgoneta, Daito lleva en esa especie de micrófono la chapa del videojuego Mortal Kombat. También en el caso de H, cuando descubrimos que es Helen, lleva una chaqueta con un montón de parches de cosas que le gustan. Por ejemplo, recuerdo que llevaba el símbolo de Wonder Woman. Es un poco como en la vida real, que nos definimos por nuestros gustos y aficiones y también hacemos amigos en base a eso. Yo, por ejemplo, tengo la habitación llena de pósters de cosas que me gustan, como Regreso al Futuro. Ese detalle me gustó para conocer a los personajes, pero otro detalle también muy significativo es el nombre de avatar que se escoge cada uno. Por ejemplo, Parzival y Artemis son nombres que denotan cierta cultura, cierto interés por la historia y por la mitología, y eso nos habla mucho de esos personajes. En el caso de Daito y Sho, ambas son armas orientales, y eso también nos habla un poco de la cultura de estos personajes. En cambio, en el caso de los antagonistas, ponen nombres mucho más facilones, mucho más simplones. Es el caso de I-Rock, por ejemplo. Respecto al malo principal, Nolan Sorrento, podríamos decir que es un malo clásico. ¿Os habéis fijado? Podríamos decir que es un malo estereotipado, es un antagonista típico, pero creo que está hecho a propósito para homenajear a esas películas de los 80 en las que los malos eran tan planos y tan previsibles. Por ejemplo, Biff en Regreso al Futuro, el profesor Richard Vernon en El Club de los Cinco o los hermanos Fratelli y la mamma en Los Goonies. Es cierto que hay algunos clichés en la película, pero creo que también forman parte de ese encanto ochentero, y no solo por lo del malo tan plano y tan cuadriculado, sino por la manera de actuar de los personajes. Por ejemplo, cuando Parzival está tras la primera pista y va a los archivos, vemos cómo observa la escena de la fiesta de Navidad de Halliday en la que dice ¿y si pudiéramos retroceder? ¿Me seguís, no? En ese momento Parzival se da la vuelta y se va a rendir, se está marchando a casa cuando sigue escuchando la conversación y algo hace que se detenga y se gire diciendo ¡rebobina eso! Eso lo hemos visto muchas veces en el cine, amigos, pero se le perdona. También me gusta mucho el tándem que forman Artemis y Parzival, mientras que él es más emocional, que se deja llevar por sus sentimientos y que no le avergüenza decir lo que siente, ella sabe mantener la cabeza fría, tiene claro cuál es su objetivo y es la más sensata de los dos. Además, en la vida real es la más valiente, la que se atreve a infiltrarse en ese centro de fidelización para conseguir chafar los planes de Nolan Sorrento. Al igual que en La La Land, Ready Player One es una película que se sustenta en las referencias. Su discurso se basa casi enteramente en ellas, pero al contrario que en el musical que todos adoramos, que las referencias son mucho más sutiles, en Ready Player One son muy evidentes. Pero precisamente esto lo han hecho de manera intencionada, para que el espectador vea el mayor número posible de ellas y que se sienta representado e identificado, de manera que sienta que la historia que están contando también es la suya propia. Steven Spielberg ha dicho en entrevistas que hacen falta por lo menos 5 visionados para descubrir todas las referencias ocultas, siempre y cuando las conozcas todas, claro.
Yo en mi caso he visto la película ya 3 veces y es cierto que con cada nuevo visionado descubres nuevos detalles. Y hablando de referencias, la más espectacular es quizá cuando se meten en el Hotel Overlook del Resplandor. Todo ese desafío es una pasada, ya desde el momento en el que la plataforma baja y empieza a sonar la banda sonora del Resplandor mientras están en la puerta del cine y al atravesar la puerta se encuentran dentro del hotel, eso es increíble, es algo que nunca se había hecho en el cine o al menos nunca se había hecho de esta manera. Y me encanta la manera en la que lo integran en el argumento como parte de la segunda pista. Es muy coherente, como digo. Y bueno, ya que estoy al lado del póster de este gran musical, voy a hablaros de la banda sonora de Ready Player One. Es de dominio público que la música de los 80, el rock, el pop rock, el new wave, el jazz, tenía algo especial. No sé muy bien qué era, pero hay algo en las voces, en esos sintetizadores, en esos ritmos que te hacían sentir parte de algo diferente. La banda sonora de Ready Player One no podía ser menos, y para eso utiliza algunas de las canciones más icónicas de la década para ilustrar varios momentos de la película. Utiliza canciones de Joan Jett and the Blackhearts, de Bruce Springsteen, de George Michael, de A-ha, de Van Halen. Es increíble. Pero vamos a dejar de lado las canciones ya creadas y vamos a centrarnos en la banda sonora original, esas piezas instrumentales creadas por Alan Silvestri. Este hombre es precisamente el mismo compositor que Regreso al Futuro y utiliza esta influencia muchas veces a lo largo de la película. No solo en golpes de sonido, sino en efectos, arpegios, melodías, sintonías, eso hace que te sientas en ese espíritu ochentero. Si Spielberg era el más indicado para dirigir esta película, Alan Silvestri era el hombre perfecto para componer su banda sonora. Personalmente me suena al mejor Alan Silvestri, a ese que me recuerda a las bandas sonoras de Forrest Gump o de Regreso al Futuro, y no me cuesta imaginar esta ya como un clásico. Una de las conclusiones que nos deja esta película es el valor de la amistad. Realza este valor por encima de los demás y a pesar de que es algo que sigue en alza y de que sigue de actualidad, es también un factor bastante ochentero y puede ser también una referencia o un guiño a todas esas películas que todos amamos. Y me pareció una muy buena conclusión, la verdad, que Parzival decidiera repartir ese premio, Wade en este caso, con todos sus compañeros, con los High Five, los 5 mejores que habían estado con él desde el principio. Y también está la historia de Halliday con Ogden Morrow y lo arrepentidos que estaban de haber roto su amistad, el que realmente fue su único amigo en vida. Es algo sobre lo que reflexionar y que creo que han hecho muy bien en esta película. Por si no ha quedado claro, esta película me ha encantado, pero sin embargo percibo un detalle que puede llegar a ser un problema y es la brecha generacional. Esta película ha sido perfecta para todos los que hemos crecido entre los 80 o los 90 o incluso antes y hemos podido conocer todos estos objetos, todas estas referencias a la cultura y que o bien la hemos vivido en nuestras carnes o la hemos conocido porque nos interesaba el tema y hemos investigado sobre ellas. Pero pensad de aquí a 20, 30 años, ¿cómo verán nuestros hijos esta película? Estará llena de personajes a los que nunca han conocido, a los que nunca han querido y de los que casi no habrán oído hablar o si han oído hablar lo escucharán como algo muy lejano, no como algo propio. Por eso creo que es una película generacional, es una película perfecta para los que estamos vivos ahora y podemos disfrutarla y podemos vivirla, pero creo que en el futuro va a ir perdiendo peso e ir perdiendo valor para las generaciones que vengan. Sin embargo, eso no quita que sea una película magnífica y que directamente haya pasado a ser una de mis favoritas en tan poco tiempo. Para concluir diré que vivimos en una época en la que tendemos más a mirar hacia el pasado con nostalgia y con cariño que hacia el futuro con esperanza, que es un poco también lo que pasa en la película, que intentan huir de ese mundo real. Pero películas y series como Stranger Things hoy en día nos demuestran que la nostalgia vende, y que vende mucho. Pero gracias a Ready Player One he comprobado que cuando está bien hecha, yo personalmente estoy dispuesto a pagar el precio. Nadie sabe exactamente hacia dónde nos dirigimos, pero yo solo sé que a donde vamos no necesitamos carreteras. Hasta el próximo vídeo.